Hay una fuerza que hace que el dinero te busque. No la enseñan en los bancos, ni en los libros de economía. Es invisible, pero exacta. Es la misma ley que mueve los planetas y hace florecer las semillas sin esfuerzo. Y cuando aprendes a usarla, el dinero deja de ser una persecución y se convierte en un llamado. Florence Scovel Shinn la descubrió hace un siglo, observando algo que la mayoría ignora. Se dio cuenta de que el dinero no obedece a quien trabaja más, sino a quien vibra en armonía con su propia palabra. Y esa armonía es la verdadera fórmula de la riqueza sin esfuerzo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido agotado por buscar estabilidad financiera, como si tu vida fuera una carrera que nunca termina? Has probado métodos, decretos, estrategias, pero el flujo parece resistirse. Lo que nadie te dijo es que el universo no responde a la presión, responde a la precisión, y la precisión nace del espíritu en calma. El secreto que Florence enseñaba no era producir más, sino alinearte con la ley que multiplica. Ella lo llamaba la fórmula divina, el arte de manifestar sin empujar la realidad. Cuando entras en ese estado, el dinero llega por sincronía y sin esfuerzo. Aparece como si siempre hubiera estado esperándote. Hoy vas a recordar esa fórmula, no para soñar con abundancia, sino para ordenar su presencia en tu vida. Vas a entender por qué algunos parecen atraer oportunidades sin esfuerzo, mientras otros luchan toda la vida. No es suerte, es sintonía. Suscríbete y quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo la energía de tu certeza se convierte en la voz que el dinero reconoce. Y cuando pronuncias esa voz con autoridad, la vida se organiza para obedecerte. Antes de revelarte los 6 principios de la abundancia, te voy a contar el caso que dio origen a toda esta enseñanza. Porque no nació de una teoría ni de un libro sagrado, sino de una noche silenciosa en la vida de una mujer que había perdido todo. Florence Scovel Shinn, una artista convertida en maestra espiritual, estaba sola en su apartamento de Nueva York. Era invierno. El aire helado entraba por las rendijas de la ventana y el ruido distante de la ciudad contrastaba con el silencio absoluto de su alma. El dinero se había ido, las oportunidades también, y la desesperanza parecía ocupar cada rincón de su vida. Frente a ella, sobre una mesa vacía, había una sola moneda. Una. El último vestigio de todo lo que alguna vez tuvo. Para cualquiera, habría sido una prueba de derrota. Pero para Florence, fue una señal. Se quedó mirándola largo rato. Esa pequeña moneda parecía contener toda la historia de su lucha, de sus miedos, de sus pensamientos contradictorios sobre la riqueza. Y en ese instante, comprendió algo que nadie le había enseñado. Se dio cuenta de que durante años había tratado al dinero como a un enemigo, como a una fuerza distante que debía conquistar o perseguir. Siempre le había exigido más, siempre lo había culpado de su sufrimiento, pero nunca lo había honrado, nunca le había hablado con respeto. Así que esa noche decidió hacer algo que parecía una locura. Tomó la moneda entre sus manos, cerró los ojos y le habló como quien se reconcilia con un viejo amigo. No pidió nada, no dijo necesito, no dijo quiero, solo pronunció palabras de perdón. Le pidió disculpas al dinero por haberlo despreciado con pensamientos de miedo y frases cargadas de culpa. Le agradeció por todas las veces que había estado presente, por cada oportunidad que había permitido en su vida. Y luego, con voz serena, declaró que lo recibía nuevamente como un aliado, no como un amo, que lo reconocía como una energía divina, no como un problema humano. En ese momento algo cambió. La tristeza que la había acompañado durante semanas se disolvió en una calma extraña, profunda, casi luminosa. Era como si el universo hubiera esperado ese gesto para volver a moverse a su favor. No vio luces ni escuchó voces, pero sintió una certeza interior tan fuerte que el miedo perdió su poder. Guardó la moneda en su bolsillo con gratitud y se fue a dormir con la sensación de haber cerrado un ciclo y abierto otro. Al día siguiente,
3 oportunidades tocaron a su puerta. No coincidencias, no favores. 3 respuestas exactas a necesidades que ni siquiera había expresado. Una amiga le ofreció trabajo de ilustración, un antiguo cliente reapareció con un pago pendiente y una vecina la invitó a dar una charla sobre sus dibujos. Todo en un solo día. Florence entendió que no era casualidad. Había reprogramado su relación con la energía del dinero. Había pasado de la queja a la autoridad, de la necesidad al reconocimiento, de la escasez a la fe. Esa experiencia fue el inicio de su enseñanza. Desde entonces, repitió una verdad que transformaría a miles de personas. El dinero escucha. No tus palabras vacías, sino la vibración con la que las pronuncias. Si lo tratas con desprecio, se aleja. Si lo bendices, se multiplica. No obedece a tu esfuerzo, obedece a tu energía. Esa noche en Nueva York fue su iniciación silenciosa. Un acto íntimo que reveló la ley más olvidada del universo, que toda riqueza nace del respeto hacia la sustancia que la compone. Cuando honras el dinero, honras la abundancia que te creó. Y cuando tu palabra vibra en armonía con esa verdad, la realidad no tiene opción, debe responderte. Así comenzó todo, con una moneda, una conversación y un acto de fe tan sencillo que parecía imposible. Pero ese gesto abrió un portal invisible, una puerta entre su palabra y la sustancia del universo. Desde ese día, Florence entendió que el dinero no se gana, se ordena, y que existen leyes espirituales tan exactas como las leyes físicas que gobiernan el mundo. Esas leyes son la verdadera fórmula divina, el código oculto que transforma la lucha en flujo, el esfuerzo en sincronía, la carencia en autoridad. Ahora vas a conocer esas 6 leyes, los 6 movimientos secretos de la abundancia que pueden convertir tu palabra en riqueza viva. Primer principio: el estado de receptividad divina. La mayoría de las personas vive bajo la ilusión de que la abundancia se conquista con lucha. Desde niños escuchan que el dinero se gana con sudor, que solo quien se esfuerza merece prosperar, que todo lo valioso cuesta sacrificio. Y así, sin darse cuenta, cierran las puertas del flujo natural que sostiene toda creación. Florence Scovel Shinn comprendió algo que el mundo había olvidado. El dinero no llega por fatiga, llega por frecuencia. No es una recompensa por el esfuerzo, sino una respuesta a la alineación. La receptividad divina no es pasividad, es apertura interior. Es el arte de confiar con tanta certeza que el universo no puede ignorarte. Florence decía que hay un momento en que dejar de empujar la vida no es rendirse, es permitirle fluir. Y esa rendición consciente es la llave que abre todos los canales de prosperidad. Imagina que tu mente es una antena. Su tarea no es crear la señal, sino recibirla. Cuando está orientada correctamente, la frecuencia llega con claridad. Pero si está llena de ruido, de dudas, de miedo, distorsiona todo lo que el universo intenta enviarte. No porque la fuente haya dejado de emitir, sino porque tú dejaste de escuchar. El dinero, las ideas, las oportunidades, ya existen en el campo de lo invisible. Solo esperan que te sintonices con la vibración correcta. Florence enseñaba a sus alumnas a practicar este estado de escucha. Antes de decretar cualquier palabra, les pedía silencio. No el silencio del cuerpo, sino el silencio del alma. Cerraban los ojos, respiraban profundamente y visualizaban que todo pensamiento de preocupación se disolvía como humo en el aire. Al cabo de unos minutos, algo cambiaba. Las facciones se relajaban, el cuerpo dejaba de contraerse y una sensación de certeza emergía sin esfuerzo. Ese era el punto exacto donde la palabra divina podía pronunciarse. Porque hablar sin receptividad es ruido, pero hablar desde la calma es creación. En uno de sus encuentros, Florence recibió a una mujer llamada Mary, que había pasado meses buscando empleo. Enviaba cartas, asistía a entrevistas, se desvelaba pensando en cómo pagar sus cuentas. Cuando se sentó frente a Florence, confesó entre lágrimas que ya no sabía qué más hacer.
Florence la observó con esa serenidad que desconcierta a quien vive en prisa, y le dijo: «Deja de buscar. Empieza a recibir». Mary no comprendió. Pensaba que recibir era esperar sin hacer nada. Florence le explicó que recibir no es inacción, es certeza. Significa moverte desde la seguridad de que ya está hecho. Le pidió que durante una semana no buscara trabajo, sino que se preparara como si ya lo tuviera, que planchara su ropa como quien se alista para un nuevo comienzo, que caminara por la ciudad con la actitud de una mujer que regresa de su oficina, que cada noche, antes de dormir, agradeciera el ingreso que ya fluía hacia ella. Mary obedeció. El primer día se sintió extraña. El segundo empezó a relajarse, y el tercero notó algo diferente. La angustia había desaparecido. Comenzó a disfrutar del presente, a caminar sin prisa, a sentirse liviana. Una semana después, recibió una llamada inesperada. Una empresa con la que había hecho una entrevista meses atrás le ofrecía un puesto mejor del que había pedido. No era casualidad, era sincronía. Florence le explicó que su estado de receptividad había abierto el canal. Al dejar de vibrar en necesidad, su energía dejó espacio para que la respuesta apareciera. Lo invisible se había vuelto visible porque ella había aprendido a recibir. La receptividad divina es eso, la capacidad de actuar desde la certeza, no desde la carencia. Es el punto exacto donde la fe sustituye al esfuerzo. Florence decía que el dinero no entra en un corazón tenso, porque la tensión es una forma de decirle al universo que no confías. Cuando el cuerpo se relaja y la mente se silencia, la abundancia se mueve hacia ti de manera natural. La ciencia moderna empieza a confirmar esta verdad espiritual. Se ha descubierto que cuando el cuerpo entra en estados de calma profunda, el cerebro cambia su frecuencia. Pasa de la agitación a la coherencia. En ese estado, las conexiones neuronales se reorganizan y la mente se vuelve receptiva a nuevas ideas. Florence intuía esto un siglo antes, cuando pedía a sus alumnas que practicaran la quietud antes de hablar. Sabía que la energía de la calma era el primer paso para manifestar sin esfuerzo. La receptividad es el estado de fe activa. No es esperar con ansiedad, es confiar con serenidad. Es moverte sabiendo que lo que deseas ya fue concedido. Es actuar desde la paz interior, no desde el miedo. Cuando logras mantener esa frecuencia, el universo se organiza a tu favor. Personas, llamadas, coincidencias, todo comienza a alinearse sin que tengas que empujar nada. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado controlar cada detalle, creyendo que sin tu esfuerzo nada se movería? ¿Cuántas veces has sentido que la vida se detiene justo cuando más te esfuerzas? Esa resistencia no es castigo, es señal. El universo no puede entregarte lo que pides mientras sigas vibrando en el miedo de perderlo. Pero en cuanto sueltas, todo comienza a fluir. Florence llamaba a esto el principio del vacío fértil. Cuando dejas de forzar y entras en receptividad, creas un espacio donde la energía puede actuar. Es como abrir la ventana para que entre el aire. El esfuerzo cierra, la fe abre. Por eso, cada mañana, ella enseñaba a empezar el día en silencio, con la mente quieta y el corazón dispuesto. Luego, pronunciar un solo decreto, no con prisa, sino con autoridad, sintiendo que ya estaba cumplido. Puedes hacerlo ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y di en silencio: estoy listo para recibir. No lo digas con esperanza, dilo con certeza. No lo digas desde el deseo, dilo desde el reconocimiento. En ese instante, algo comienza a moverse en tu campo energético, porque el universo obedece a la vibración, no a la palabra vacía. El estado de receptividad divina es la raíz de toda manifestación. Sin él, tus decretos se disuelven en el aire. Con él, cada palabra se convierte en orden. No necesitas convencer al universo, solo permitirle obedecerte. Esa es la fórmula del no esfuerzo, la ciencia de la fe. Florence lo resumía con una frase que hoy sigue siendo ley: el esfuerzo pertenece al hombre, el resultado pertenece a Dios.
Aprende a vivir en ese punto exacto, donde tu mente calla y tu alma ordena, donde dejas de rogar y comienzas a recibir. Porque cuando estás receptivo, el dinero no necesita ser buscado, te encuentra, y cuando llega, lo hace sin lucha, sin demora, sin error, porque la energía que nace del silencio siempre cumple su propósito. La receptividad divina no se conquista, se recuerda, y cuando la recuerdas, el universo entero se alinea para servirte. Segundo principio, la palabra que crea la sustancia. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra no es comunicación, es creación. No fue una metáfora, fue una ley. Cada sonido que pronuncias emite una vibración que da forma a la sustancia invisible del universo. Cuando hablas, estás moldeando la materia. Y el dinero, como toda energía viva, responde a esa vibración exacta. La mayoría habla de su vida financiera sin conciencia del poder que maneja. Dicen no puedo, no alcanza, todo está difícil, y creen que solo están describiendo su situación. Pero en realidad están dando órdenes. El universo no distingue entre una queja y un decreto, solo obedece la energía que transmites. Cuando repites una frase con emoción, estás grabando un molde en la sustancia mental del mundo, y esa sustancia cumple la orden sin demora. Florence veía esto constantemente en sus alumnas, mujeres trabajadoras, inteligentes, disciplinadas, pero atrapadas en círculos de escasez porque su lenguaje estaba lleno de negación. Una de ellas, llamada Eleanor, tenía un pequeño negocio de costura. Trabajaba sin descanso, pero cada mes apenas lograba pagar sus cuentas. Cuando Florence le preguntó cómo hablaba de su trabajo, respondió sin pensarlo: digo que no hay clientes, que todo está caro, que la gente ya no compra. Florence se sonrió con dulzura y le dijo: entonces eso mismo estás ordenando. Estás programando al universo para darte más de lo que dices. Le enseñó a reemplazar sus frases con decretos de autoridad. Cada mañana debía decir frente al espejo: mis clientes me encuentran con facilidad. El dinero fluye hacia mí en perfecta armonía. Al principio Eleanor se sintió ridícula, pero Florence le pidió que no repitiera las palabras como una fórmula vacía, sino como una verdad ya cumplida. Le dijo: no pronuncies el decreto desde el deseo, pronúncialo desde la certeza. Durante las primeras semanas, nada parecía cambiar, pero algo empezó a transformarse en su interior. Su voz se volvió más firme, su energía más serena, y poco a poco notó que las personas reaccionaban diferente. Clientes antiguos regresaban, otros nuevos aparecían sin explicación. En menos de 2 meses, sus ingresos se duplicaron. Florence le dijo que eso era solo el reflejo de su nueva vibración. La ley no había tardado, ella simplemente había aprendido a hablar en su idioma. La palabra crea porque está viva. Cada sonido que pronuncias vibra en el campo invisible de la creación, y ese campo responde con exactitud. Por eso Florence insistía en que la abundancia no se pide, se decreta. No basta con pensar positivo, hay que hablar con autoridad. Tu boca es el mando de tu destino, y lo que pronuncias con fe se convierte en ley. Los antiguos sabían esto. En las escrituras sagradas se repite que al principio fue la palabra, y la palabra era poder creador. No hay diferencia entre esa frase ancestral y lo que Florence enseñaba, porque la ley es una sola. Cuando hablas desde la fe, estás activando la misma energía que formó el universo. La palabra no solo comunica tu realidad, la fabrica. Esto exige vigilancia constante. Durante el día, observa cómo hablas del dinero, de tu trabajo, de tu vida. Cada vez que digas no puedo, detente y reemplázalo por todo me llega en el momento perfecto. Cada vez que digas no hay, declara todo abunda para mí. No importa si al principio sientes resistencia, lo importante es que tu nueva palabra empiece a dominar el terreno. Florence decía que la vibración dominante siempre gana, y si tu voz se convierte en autoridad, el miedo pierde poder. La neurociencia confirma hoy lo que ella intuía hace un siglo.
Cuando repites frases cargadas de emoción, el cerebro crea nuevas conexiones y empieza a actuar según esas órdenes. Las palabras no solo cambian tu entorno, reconfiguran tu mente. Por eso Florence pedía a sus alumnas que pronunciaran sus decretos frente al espejo, mirando sus propios ojos. Porque no era al universo a quien debían convencer, era a su propio subconsciente. El poder de la palabra no depende de su belleza, sino de su certeza. Puedes decir las frases más dulces y no producir nada si las pronuncias con duda. Pero una sola palabra firme, nacida del corazón, puede mover montañas invisibles. Florence recomendaba mantener una frase ancla para repetir cada vez que la mente quisiera regresar al miedo. Su favorita era esta: todo lo que decreto en fe se cumple ahora. Esa frase, simple y directa, reprograma el pensamiento y devuelve el mando a la conciencia divina. La palabra es energía en movimiento. Cada vez que hablas de tu prosperidad, estás trazando el camino por donde el dinero debe llegar. Por eso, si tus palabras son confusas, tus resultados también lo serán. Florence decía que el universo no improvisa, solo replica lo que escucha. Si hablas en carencia, obtienes escasez. Si hablas en gratitud, obtienes multiplicación. No porque sea magia, sino porque la vibración obedece la instrucción más clara. Antes de dormir, dedica unos minutos a revisar cómo usaste tu palabra durante el día. No para juzgarte, sino para corregir el rumbo. Si detectas frases de miedo, cámbialas por decretos de autoridad. Si te sorprendes diciendo no puedo pagar esto, di en su lugar, el dinero para esto llega bajo gracia perfecta. Hazlo hasta que la nueva vibración sea natural, hasta que la fe suene más fuerte que la preocupación. La palabra no es un adorno espiritual, es un instrumento de creación. Cada frase es un cincel que talla tu destino. Cuando aprendas a hablar como lo hacía Florence, descubrirás que el universo no tarda en responder, porque nunca estuvo lejos, solo esperaba una orden clara. Recuerda siempre esta verdad: lo que dices se convierte en carne, lo que callas se disuelve, y lo que bendices se multiplica. Habla con autoridad, declara con certeza, pronuncia solo lo que deseas ver manifestado. Porque el dinero no entiende de súplicas, entiende de mandatos vibracionales, y cuando tu palabra y tu fe se unan, la sustancia del universo se moverá para servirte. Esa es la segunda llave de la fórmula divina: el poder de hablar como quien ya ha recibido. Tercer principio: la circulación sagrada del dinero. Florence Scovel Shinn decía que el dinero es espíritu en movimiento, no un objeto, no un número, sino una corriente viva que respira, entra y sale como la sangre que sostiene el cuerpo. Cuando circula con libertad, todo florece. Cuando se estanca por miedo, el flujo se debilita y la escasez aparece. Así de simple, así de exacto. El error más común es creer que la seguridad está en retener, guardar, acumular, resistirse a soltar por temor a perder. Pero lo que se retiene por miedo no se multiplica, se marchita. Florence enseñaba que cada moneda, cada pago, cada intercambio es una respiración divina. Dar y recibir no son opuestos, son el mismo acto en dos direcciones. Si solo inhalas y nunca exhalas, te ahogas. Así ocurre con el dinero. Para ella, la verdadera prosperidad no se mide por cuánto tienes, sino por la libertad con que dejas fluir lo que llega a ti. Quien teme gastar corta la corriente. Quien se aferra al dinero como si fuera su salvación, lo ahuyenta. El dinero ama el movimiento porque su naturaleza es circular. Y donde hay flujo, hay vida. En una de sus clases, Florence contó la historia de Henry, un comerciante que atravesaba meses de pérdidas. A pesar de tener ahorros, había dejado de pagar a sus proveedores y de donar a las causas que antes apoyaba. Decía que necesitaba proteger lo poco que quedaba. Cada día revisaba sus cuentas con angustia, intentando controlar cada moneda. Pero cuanto más controlaba, peor se volvían las cosas. Su tienda se vaciaba, los clientes desaparecían, el ánimo se desplomaba,
Cuando Henry acudió a Florence, ella lo escuchó con paciencia y luego le dijo algo que lo desconcertó. Has cerrado la llave de la circulación. El dinero no se queda donde no puede moverse. Si no dejas que salga, tampoco puede entrar. Le pidió que hiciera algo que su mente lógica rechazó de inmediato, que pagara todas sus deudas con gratitud, que diera una parte a alguien que lo necesitara, y que al hacerlo, pronunciara mentalmente esta frase: el dinero que sale de mí bendice y regresa multiplicado. Henry obedeció con dudas, pero también con desesperación. Lo hizo todo el mismo día. Pagó lo que debía, hizo una donación a un amigo enfermo y compró flores para su esposa, algo que no hacía desde hacía meses. Durante la semana siguiente, algo cambió. Llegaron nuevos pedidos, los clientes comenzaron a recomendar su negocio y un socio le propuso un acuerdo que aumentó sus ingresos de manera inesperada. No fue magia, fue ley. La corriente se había reactivado. Florence explicaba que el dinero, como toda energía divina, necesita propósito y movimiento. Cuando se estanca, se enferma. Pero cuando se mueve con alegría, se purifica y regresa amplificado. Ella decía que no basta con dar por obligación, hay que dar con amor. Porque el universo no responde al gesto, responde a la vibración. Dar con miedo es escasez disfrazada de generosidad, pero dar con gozo es multiplicación asegurada. También hablaba del otro extremo, las personas que saben dar, pero no saben recibir. Aceptan regalos con incomodidad, rechazan ayuda, dicen no hacía falta, como si recibir fuera un pecado. Florence enseñaba que esa actitud también interrumpe la circulación, porque recibir con gratitud es tan sagrado como ofrecer. Cuando alguien te entrega algo, sea dinero, tiempo o afecto, está actuando como canal del universo. Negarte a recibir es cerrar la puerta al mismo flujo que dices desear. La circulación sagrada es equilibrio. No es despilfarro ni retención. Es movimiento inteligente y consciente. Significa bendecir cada salida de dinero sabiendo que está cumpliendo una misión, y bendecir cada entrada como una confirmación de que la ley funciona. Florence aconsejaba transformar cada pago en un acto de fe. Cuando una de sus alumnas se quejaba al pagar las cuentas, ella la detenía con una sonrisa y le decía: bendice lo que sale, porque bendecir es multiplicar. Desde ese día, la mujer empezó a pagar sus gastos con gratitud, diciendo en silencio: este dinero regresa a mí aumentado, bajo gracia perfecta. En pocas semanas, notó que su situación financiera comenzaba a estabilizarse, no porque cambiara su salario, sino porque su energía cambió. El dinero empezó a obedecerle. La circulación sagrada también enseña a soltar el control. Florence insistía en que quien da con miedo a quedarse sin nada, está negando la naturaleza misma del universo, que es expansión. Todo en la vida se mueve: los ríos, el aire, la sangre. Solo el miedo quiere retener. Pero la abundancia fluye en un ciclo eterno de salida y retorno. Si lo comprendes, nunca volverás a preocuparte por perder. Puedes practicar esta ley desde hoy. Cada vez que el dinero salga de tus manos, hazlo con una respiración profunda. Di internamente: esta energía cumple su propósito y regresa multiplicada. Luego suelta, sin mirar atrás. No pienses en lo que se va, piensa en lo que vuelve. Esa confianza convierte la transacción más simple en un acto espiritual. Florence resumía esta enseñanza en una frase que aún vibra como decreto: lo que doy con alegría, regresa con abundancia. Dar no te empobrece, te conecta. Retener no te protege, te aísla. Cuando entiendes esto, descubres que nunca fue el dinero lo que faltaba, era el flujo. Y cuando permites que el flujo vuelva a moverse, la prosperidad se acelera. Las oportunidades aparecen, los ingresos se multiplican, los caminos se abren. Porque el universo siempre busca equilibrio, y donde encuentra un canal dispuesto, derrama sin medida. La circulación sagrada no es una técnica,
Es un ritmo natural. Es el latido de la abundancia que te sostiene. Y cuando tu vida pulsa al mismo compás, la escasez deja de existir. Florence lo sabía, y por eso enseñaba que la manera más rápida de atraer dinero es dejar de temerle a su movimiento. El dinero es una corriente divina, y tú eres el cauce. Si el cauce se abre, el río fluye. Si se bloquea por miedo, la corriente se detiene. Abre el cauce, confía en el ritmo, deja que el universo respire a través de ti, porque la abundancia no es posesión, es circulación, y cuando circulas con fe, el flujo no termina nunca. Cuarto principio: la sincronía espiritual de la acción inspirada. Florence Scovel Shinn enseñaba que el universo se mueve con precisión perfecta y que cuando tu palabra, tu emoción y tu acción vibran en la misma frecuencia, todo sucede sin esfuerzo. Manifestar riqueza no significa quedarse inmóvil esperando un milagro, significa actuar desde el ritmo exacto del espíritu. Ella lo llamaba obedecer la voz interior. La acción inspirada es la tercera fase de la creación divina. Primero está el pensamiento, luego la palabra, y finalmente el movimiento que confirma lo decretado. Pero ese movimiento no nace del miedo, sino de la certeza. La acción forzada pertenece al mundo de la necesidad. La acción inspirada pertenece al mundo de la fe. Una surge de la carencia, la otra de la plenitud. Florence explicaba que cuando actúas desde el miedo a perder, cierras el canal de sincronía. Tus decisiones se vuelven torpes, tus resultados inciertos. Pero cuando actúas desde la convicción de que todo ya fue concedido, el universo organiza cada paso a tu favor. No hay lucha, hay precisión. No hay espera, hay alineación. Imagina que el universo es una gran orquesta. Si te adelantas al compás, generas ruido. Si llegas tarde, pierdes el ritmo. Pero cuando te mueves en el momento justo, todo suena con armonía. Así ocurre con la acción inspirada. No se trata de hacer más, sino de moverte cuando la vida te indica, con serenidad, con propósito, con gozo. Florence contaba que una de sus alumnas, llamada Grace, vivía obsesionada con atraer más clientes para su negocio. Se levantaba todos los días con ansiedad, hacía listas interminables, enviaba correos, insistía con llamadas. Pero cuanto más insistía, menos resultados tenía. Hasta que un día, después de una de las clases, Florence le dijo: «Deja que el impulso te encuentre. Haz silencio y escucha. Si sientes paz, actúa. Si sientes tensión, espera». Grace aceptó el consejo. Durante una semana, cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, se quedaba unos minutos en quietud. Un día, sin razón aparente, sintió un impulso suave, casi imperceptible, de visitar una librería que solía frecuentar. Allí, por pura casualidad, se encontró con una antigua compañera de estudios que trabajaba en una empresa buscando proveedores como ella. En menos de un mes, firmó un contrato que triplicó sus ingresos. No fue suerte, fue sincronía. Florence decía que la acción inspirada es el eco físico de la fe. No la planeas, la reconoces. Es un movimiento que se siente ligero, natural, inevitable. No se hace por miedo a perder, se hace porque la paz interior te confirma que es el momento, y en esa vibración no existe el error. Actuar desde la sincronía espiritual requiere un cambio profundo de percepción. El mundo te enseña a hacer por obligación, a moverte por ansiedad, a trabajar sin pausa. Pero el espíritu crea desde la dirección interna. Cuando tu corazón está alineado con la ley divina, cada paso es guiado, cada encuentro es exacto, cada resultado llega sin desgaste. Florence repetía que la obediencia interior es la forma más alta de inteligencia. Una mañana, mientras escribía en su estudio, Florence sintió la urgencia de salir a caminar. No había motivo aparente. A los pocos minutos, se cruzó con una de sus alumnas más antiguas, que acababa de recibir una herencia inesperada y quería donar parte a su escuela espiritual. Esa simple caminata resolvió una necesidad que Florence ni siquiera había expresado.
Sonrió y anotó en su diario: la acción inspirada siempre llega antes que la necesidad. El secreto está en discernir la voz del ego y la voz del espíritu. La voz del ego empuja, presiona, exige resultados. La voz del espíritu guía, sugiere, inspira. La primera genera cansancio, la segunda produce paz. Si te mueves con miedo a equivocarte, detente. Si sientes una expansión tranquila, avanza. El universo no se equivoca en su ritmo. Florence decía que la ansiedad es la señal de que has dejado de confiar. Cada vez que te descubras actuando desde la prisa, respira y recuerda: nada que sea para ti puede escaparse de ti. La sincronía espiritual elimina la competencia, porque todo lo que te pertenece ya fue reservado en el plano invisible. Lo único que debes hacer es moverte cuando la guía interior lo indique. La acción inspirada también se expresa en pequeñas decisiones. Pagar algo con alegría, hacer una llamada que tu intuición te sugiere, escribir una idea sin dudar. En esos actos sencillos se abren puertas invisibles. Florence enseñaba que la fe se mide por la rapidez con que obedeces a tu intuición. La demora es una forma de duda. La ciencia empieza a comprender este principio. Estudios sobre el cerebro demuestran que cuando una persona sigue impulsos coherentes con su estado emocional positivo, activa zonas asociadas con la creatividad, la solución y la toma de decisiones precisas. Florence lo sabía sin laboratorios, porque veía que quienes actuaban desde la alegría siempre prosperaban más rápido que quienes actuaban desde el miedo. Practicar este principio es simple. Cada mañana, antes de iniciar el día, detente un instante y declara: hoy solo actúo bajo inspiración divina. Luego escucha. No te apures en buscar señales, deja que lleguen. Tal vez sientas un impulso suave, una idea repentina, una conversación inesperada. No la analices, síguela con serenidad. Esa es la vida guiándote hacia tu manifestación. La acción inspirada no agota, energiza. Cuando te mueves desde la fe, todo se organiza sin resistencia. Los recursos aparecen, las puertas se abren, las personas correctas llegan, no porque luches, sino porque vibras en el mismo ritmo del universo. Florence decía que la acción guiada por el espíritu nunca exige sacrificio, porque la gracia nunca duele. Recuerda esta ley: la acción inspirada es obediencia al orden divino. No reemplaza la fe, la confirma. No se opone al descanso, lo perfecciona. Actúa cuando sientas paz. Detente cuando sientas tensión. En ese equilibrio habita la abundancia sin esfuerzo. El universo no te recompensa por moverte mucho, te recompensa por moverte en el momento justo. Y cuando aprendas a reconocer ese instante, descubrirás que el dinero, las oportunidades y los milagros no llegan de manera caótica, llegan con ritmo. Ese ritmo es la voz de Dios manifestándose a través de ti, y así, cuando palabra, emoción y acción se alinean, el resultado es inevitable. No hay error, no hay demora, solo sincronía. Porque el que actúa desde la fe no busca el camino lo encuentra a él. Quinto principio: el molde exacto de la abundancia. Florence Scovel Shinn afirmaba que el universo no entrega lo que imaginas, sino lo que defines con claridad. Decía que la mente divina es una fábrica de formas, y que cada pensamiento sostenido con fe crea un molde energético que luego se llena con sustancia visible. Por eso enseñaba que la vaguedad es enemiga de la abundancia. Cuando pides sin precisión, recibes sin dirección. El dinero no responde a la confusión, responde a la exactitud. Si declaras quiero más, el universo puede obedecerte con un billete encontrado o una propina inesperada, porque esa fue la medida del molde que creaste. Pero si declaras recibo $5,000 bajo gracia perfecta, has trazado una forma clara en la sustancia invisible, y el universo tiene un recipiente definido que llenar. Florence ilustraba este principio con una historia sencilla. Una de sus alumnas, llamada Ruth, había pasado años repitiendo frases de prosperidad sin resultados. Decía: quiero abundancia, quiero dinero, quiero estabilidad.
pero todo seguía igual. Un día Florence le explicó que el problema no era la falta de fe, sino la falta de forma. Le pidió que escribiera una cantidad específica, aquella que le permitiría cubrir sus gastos y sentirse libre. Ruth escribió una cifra, la miró con escepticismo, y Florence le dijo: «Ahora deja de desearla y empieza a reconocerla». Durante una semana, cada mañana, Ruth leía esa cifra en voz alta y agradecía por tenerla ya manifestada. No pedía, afirmaba. No esperaba, reconocía. En pocos días, una clienta que había desaparecido meses atrás regresó para pagarle un trabajo antiguo. La cantidad era exacta. Florence se sonrió y le dijo: «La ley no tarda, solo espera que le hablen con claridad. El molde exacto es una herramienta de autoridad. Cuando defines con precisión lo que deseas, tu mente deja de divagar y el universo deja de confundirse. La claridad es una señal vibracional. En el plano espiritual, las formas difusas no existen, solo los patrones definidos pueden sostener energía. Por eso Florence insistía en que cada decreto debía tener estructura, no como exigencia, sino como manifestación de orden divino. Piensa en un escultor. Si solo acaricia el aire, no puede crear nada. Pero cuando toma el cincel y empieza a dar forma, la piedra obedece. Así funciona la mente creadora. Tus palabras son el cincel y tus emociones son el golpe que fija la forma. Si golpeas con miedo, la piedra se quiebra. Si golpeas con certeza, la obra aparece. Florence explicaba que este principio también se aplica a los objetivos de la vida. Si dices, quiero prosperar, estás dejando la puerta abierta al azar. Pero si dices, ordeno que mi negocio prospere y reciba 30 nuevos clientes en perfecta armonía, el universo entiende la instrucción. No es control, es dirección espiritual. La mente divina ama la precisión porque es una mente exacta. La vaguedad viene del miedo a no ser escuchado. Las personas temen pedir con claridad porque dudan de su derecho. Creen que especificar demasiado es ambicioso, que es mejor conformarse con poco para no ser decepcionados. Pero Florence enseñaba que la modestia mal entendida es una forma de negación. Si el universo es infinito, pedir con exactitud no es codicia, es coherencia. Una de las frases que más repetía era esta: el universo no interpreta, obedece. Eso significa que no completa tus pensamientos, no adivina tus deseos. Actúa como un sirviente leal, que solo ejecuta la orden exacta que recibe. Si le das una instrucción confusa, esperará más detalles. Si la das con firmeza, se moverá de inmediato. Florence también hablaba de los moldes internos. Decía que cada creencia, cada imagen que sostienes en tu mente, es un molde que determina cuánto puedes recibir. Si tu molde mental es pequeño, solo cabrán pequeñas manifestaciones. Si tu molde es grande, el flujo será amplio. No se trata de desear más, sino de ampliar tu capacidad de aceptación. Y esa capacidad crece cuando dejas de pensar en limitación. El ejercicio que enseñaba era simple. Toma un papel y escribe una cantidad específica, una cifra que represente expansión, pero que aún puedas creer posible. Luego escribe debajo: esta cantidad se manifiesta bajo gracia y en perfecta armonía. Léelo cada día en calma, no para convencerte, sino para afirmar una verdad ya establecida. No lo repitas con prisa, repítelo con poder. Florence contaba que muchos de sus alumnos se sorprendían de la exactitud de los resultados. Algunos recibían la cifra literal, otros una oportunidad equivalente, pero siempre ocurría con precisión matemática. Ella explicaba que la mente divina no conoce el azar, conoce la correspondencia. Lo semejante atrae a lo semejante, y cuando tu palabra es clara, el universo no tiene otra opción que alinearse. También advertía que el molde debe ser sostenido sin interferencia. Si un día decretas con certeza y al siguiente dudas, estás rompiendo la forma. Es como construir una casa y derribar los muros cada noche. La constancia es el sello del poder. La fe no es pensar positivo una vez,
es sostener la vibración hasta que el resultado aparezca. Este principio no contradice la humildad, la eleva, porque reconocer tu derecho a la abundancia no es arrogancia, es obediencia a la ley de la vida. Florence decía que el universo no honra a los tímidos, honra a los claros, y quien se atreve a hablar con precisión demuestra confianza en su creador. Puedes aplicar este principio hoy mismo. Elige una meta, una cantidad o una experiencia y descríbela con exactitud. Luego suelta la ansiedad y permite que el universo la llene. No te preocupes por el cómo, porque el cómo pertenece a la inteligencia divina. Tu tarea es dar la orden, no ejecutar el plan. El molde exacto de la abundancia es la estructura invisible de toda manifestación. Sin forma, la energía se dispersa. Con forma, se concentra. Cuando hablas con claridad, la sustancia responde con precisión. Y así, la vida deja de ser un intento incierto y se convierte en una obra dirigida por tu palabra. Florence resumía esta ley con una frase que parecía un decreto: la claridad es poder. Cuanto más claro eres, más rápido llega lo que pides. Porque el universo no tarda, solo espera a que le digas exactamente qué debe crear. Sexto principio: la identidad del heredero divino. Florence Scovel Shinn decía que el error más grande del ser humano no es la falta de fe, sino el olvido de quién es. Todo sufrimiento nace de la amnesia espiritual. Cuando olvidas tu origen, te comportas como un mendigo en el reino que te pertenece. Buscas afuera lo que siempre estuvo dentro. Pides permiso para recibir lo que ya es tu herencia divina. Y mientras crees que debes ganarte la abundancia espera que la reclames. Este principio es el más elevado de todos, porque no se trata solo de atraer dinero, sino de recuperar identidad. Cuando sabes quién eres, el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en una expresión natural de tu poder. La riqueza no llega como recompensa, sino como reflejo de tu conciencia. Florence enseñaba que hay dos estados mentales en cada persona: el estado del mendigo y el estado del heredero. El mendigo pide, espera, se lamenta, depende. El heredero ordena, agradece, confía y recibe. Ambos viven en el mismo mundo, pero vibran en dimensiones distintas. Uno mira la realidad y dice, no puedo. El otro mira lo invisible y dice, ya está hecho. Todo cambia cuando decides hablar como heredero, porque tu palabra deja de suplicar y comienza a decretar. Tus pensamientos dejan de preguntar cómo y comienzan a afirmar. Esto es. En ese instante, la energía se reorganiza. Lo que parecía lejos se acerca. Lo que parecía imposible se vuelve evidente. No es magia, es ley. Florence lo descubrió observando que las personas que más prosperaban no eran las que más trabajaban, sino las que más creían en su derecho a recibir. El mendigo vibra en carencia aunque tenga dinero. El heredero vibra en plenitud aunque aún no vea resultados. Y esa diferencia sutil lo cambia todo, porque la vibración del heredero es la frecuencia de la manifestación inmediata. Una vez, en una de sus clases, una mujer se levantó para decir que había hecho todos los decretos, visualizaciones y afirmaciones posibles, pero nada funcionaba. Florence le preguntó, ¿desde dónde los haces? ¿Desde el miedo o desde el derecho? La mujer guardó silencio. Florence le explicó que todo lo que se hace para conseguir algo parte del estado de carencia, pero lo que se hace para expresar algo parte del estado de autoridad. Le dijo, cuando un rey da una orden, no espera que se cumpla, sabe que se cumple. Y si tu palabra no lleva esa certeza, el universo la toma como un deseo débil, no como una instrucción divina. Ser heredero divino no es una metáfora espiritual, es un estado vibracional. Es comprender que eres la extensión de la inteligencia que creó el universo y que nada de lo que existe está fuera de tu alcance. Cuando recuerdas eso, la vida se organiza para reflejarlo. Florence contaba la historia de una joven llamada Anne, que soñaba con abrir su propio estudio de arte, pero se sentía incapaz de hacerlo. Decía, no tengo los medios, no tengo contactos,
no tengo experiencia. Florence la escuchó en silencio y luego le dijo: «Lo único que no tienes es memoria. Has olvidado que eres hija de la fuente. Actúa como tal». Le pidió que dejara de hablar como quien ruega y empezara a comportarse como quien ya tiene, que agradeciera por el estudio como si ya existiera, que planificara sus días como si estuviera trabajando en él, que hablara con la certeza de quien administra una herencia. Anne obedeció con fe. Empezó a diseñar el logotipo, a imaginar los espacios, a dibujar sus cuadros sin esperar resultados. 3 semanas después, un antiguo maestro la contactó para ofrecerle un pequeño local vacío en su edificio. Le dijo que podía usarlo sin pagar durante 6 meses. Florence sonrió y le recordó que el universo siempre responde a la identidad que sostienes. En el momento en que Anne empezó a actuar como heredera, el campo energético de la carencia se disolvió y el camino se abrió. Este principio enseña que el dinero no cambia tu identidad cambia tu dinero. No necesitas probar tu valor ante el universo, necesitas recordarlo. El heredero no duda de su herencia, solo la recibe. El mendigo acumula por miedo, el heredero circula con confianza. El mendigo espera milagros, el heredero los provoca con su palabra. Florence decía que el sentimiento de indignidad es la raíz de toda pobreza. Mientras sientas que debes ganarte la bendición, te estás negando a ti mismo, porque la ley divina no recompensa, refleja. No te da lo que mereces, te da lo que reconoces como tuyo, y si crees que no lo mereces, el universo no puede contradecirte. Por eso enseñaba el ejercicio de la reescritura interior. Frente al espejo, en silencio, debías mirar tus propios ojos y decir: «Soy hijo de la fuente, soy canal divino de abundancia ilimitada». No lo decía como una afirmación vacía, sino como una restauración de identidad. Cada palabra pronunciada con fe reprogramaba la mente, limpiando años de condicionamientos que habían enseñado a asociar el dinero con culpa o sacrificio. Florence afirmaba que todo el poder está en reconocer la herencia. Decía que el universo no crea 2 tipos de hijos, unos destinados a la abundancia y otros al sufrimiento. Todos poseen el mismo código divino, pero pocos se atreven a activarlo. Y se activa cuando cambias tu diálogo interior. Cuando dejas de decir «no puedo» y comienzas a decir «todo está dispuesto para mí». Cuando dejas de pensar «cómo voy a lograrlo» y comienzas a declarar «todo», se organiza bajo gracia perfecta. El heredero divino no teme al dinero, lo honra. No lo idolatra, lo administra con amor. Sabe que es una energía obediente, no un Dios caprichoso. El dinero no tiene voluntad propia, adopta la intención de quien lo posee. En manos de un heredero consciente se multiplica para servir. En manos de un mendigo temeroso se esconde. Florence veía el dinero como un sirviente celestial. Decía que fue creado para obedecer al hombre, no para gobernarlo. Por eso insistía en hablarle con autoridad amorosa, no desde la desesperación, sino desde el reconocimiento. Frases como dinero, fluyes hacia mí con facilidad y alegría, no eran súplicas, eran recordatorios de poder. El universo no se conmueve por lágrimas, se activa por certeza. Ser heredero divino también implica responsabilidad. No se trata de recibir sin propósito, sino de comprender que la abundancia es un medio para expandir la vida. Cuando el dinero fluye hacia ti, fluye también hacia muchos. La prosperidad del heredero se convierte en prosperidad colectiva. Florence decía que la riqueza que no bendice se seca. Por eso enseñaba a sus alumnos a compartir, no por deber, sino por naturaleza. Dar es una consecuencia natural de quien sabe que nunca le falta. Este principio requiere entrenamiento constante, porque el mundo insiste en recordarte lo contrario. Te repite que la vida es lucha, que el éxito es privilegio, que solo algunos lo logran. Pero el espíritu no obedece a esas reglas. El espíritu obedece a la conciencia del heredero, que no compite, no mendiga y no teme. Cada vez que pronuncies tus decretos, hazlo desde este estado.
Si dices ordeno abundancia, siente que ya la administras. Si dices fluyo en prosperidad, siente que ya vives en ella. No hables desde el deseo, habla desde la posesión espiritual. Porque en el plano de la fe, lo recibido es anterior a lo visible. Florence resumía esta verdad en una frase que aún vibra como una ley eterna. No puedes tener una vida nueva con una mente vieja. La mente vieja dice, no tengo. La mente nueva dice, ya soy. Una crea resistencia, la otra abre los cielos. Hoy puedes practicar este principio recordando tu herencia. Cierra los ojos y pronuncia en silencio, soy heredero de la abundancia infinita. No lo digas para creerlo, dilo porque es verdad. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo la tensión se disuelve, cómo una certeza antigua despierta dentro de ti. En ese instante, algo se reordena en el campo invisible. La energía que antes parecía bloqueada empieza a moverse. No es algo que venga de afuera, es tu herencia respondiendo a tu memoria. Ser heredero divino no es un acto de arrogancia, es un acto de gratitud. Es reconocer que la vida ya te entregó todo y que tu única tarea es recibirlo con fe. Cuando lo haces, el dinero deja de esconderse. Las oportunidades dejan de ser azar y el universo empieza a actuar como un servidor leal, cumpliendo tus órdenes con precisión divina. Recuerda siempre que la herencia no se gana, se recuerda. El día que dejes de pedir y empieces a reclamar tu derecho, la abundancia dejará de ser una promesa y se convertirá en tu estado natural. Porque el universo no responde a tu esfuerzo, responde a tu identidad. Y cuando te reconoces heredero, la vida entera se inclina ante tu certeza. Hoy comprendiste que el dinero no se conquista, se recuerda. No se busca, se ordena. Has recorrido las leyes que Florence reveló, y ahora sabes que la riqueza no llega a quien la necesita, sino a quien la reconoce como suya. Este es tu momento de autoridad. Respira profundo y declara en silencio. La abundancia fluye hacia mí sin esfuerzo, bajo gracia perfecta y en perfecta sincronía con mi propósito divino. Si sientes que estas palabras resonaron en tu alma, escribe en los comentarios, celo mi pacto con el universo, porque cada palabra escrita es una orden vibracional. Suscríbete y deja tu like como muestra de agradecimiento. Comparte con alguien que necesite y aumenta tu frecuencia al ayudar a los demás. Recuerda, la abundancia no es una meta, es tu estado original. No pidas más, decreta. No esperes más, recibe. Porque cuando hablas como heredero, el universo no discute, obedece.